Amén. Que Dios le bendiga a todos en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Quiero excusarme con todos los hermanos de diferentes países que nos siguen a través de YouTube, porque el domingo pasado tuvimos problemas con la transmisión. Se grabó parte del mensaje y de momento pues el celular se apagó y entonces la segunda parte del mensaje no se pudo publicar. Para aquellos que me han escrito y que me han preguntado que qué pasó, que dejé el mensaje a la mitad, no fue nuestra culpa, sino que fue que el aparato pues se apagó y no pudimos pues ordenar todo lo que siempre se hace. Así es que de todas formas lo que llegó pues llegó para la gloria del Señor, y más adelante algún día le continuamos cómo terminó el testimonio, porque el testimonio se quedó a mitad. Pero nada, damos gloria a Dios. Hoy es un nuevo día en el cual hemos venido a honrar al Señor. Y yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo, para los hermanos nuevos, es el primer libro del Nuevo Testamento. Usted abre la Biblia a la mitad y en el primer libro del Nuevo Testamento, usted va a encontrar el libro de Mateo. Y usted va a buscar el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Matthieu chapitre 13. Para los que me siguen allí en francés. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29. Ahí es donde voy a dar lectura. Y lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pueden sentarse. Gracias damos al Señor por esta maravillosa palabra. Ya hemos orado para que Dios nos hable a través de la misma. Y en el día de hoy quiero pues que nos concentremos en lo que Dios nos tiene para cada uno personalmente. Como siempre yo he dicho, en cada mensaje que se predica hay algo especial para cada persona individual. Hay gente que Dios le dice una cosa, hay gente que le dice otra, y al predicador le da la pela más grande. Porque la palabra es una espada de dos filos que tanto corta para allá como corta para acá. Así que estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor. Voy a comenzar con el tema de hoy, que es en forma de pregunta, o que es una pregunta. ¿Trigo o cizaña? ¿Trigo o cizaña? Yo pienso que en estos 47 años de ministerio que yo tengo, es la segunda vez que yo voy a hablar de este tema. En 47 años. La segunda vez que voy a hablar de este tema. Julio del 18. Fíjese, ni me acordaba. Isaías lo tiene anotado en la Biblia. Qué bueno. Así es que es la segunda vez que voy a hablar de esto. Y espero pues que a cada uno le llegue la palabra del Señor como Dios quiere que la recibamos. El trigo, como la cizaña, crecen juntos. Y lamentablemente, aunque es una parábola, que ya usted sabe que una parábola es una ilustración de algo natural para transmitirnos un mensaje espiritual de partida, de arranque. En esta parábola hay un mensaje de Dios. Primeramente Jesús se lo está dando a los que estaban con él, pero que es un mensaje para todos los tiempos, también para nosotros. Siempre se mezclan, pero sería bueno
que definamos en esta mañana qué es el trigo, qué es la cizaña, porque nosotros vivimos en un país tropical, pero a pesar de ser un país tropical, hay cosas que aquí no se cosechan. Por lo menos yo aquí nunca, desde que tengo memoria, he visto en Puerto Rico una plantación de trigo. De arroz cuando era niño, porque ya tampoco se ve nada de eso, porque nuestro país lamentablemente se ha convertido en un país totalmente dependiente, donde ya la agricultura aquí es casi nula, porque lo que hay aquí es muy poco y muchas veces pues no sé, no se le da importancia a esto y nos vemos obligados a comprar de afuera. Pero el trigo es un cereal que es sumamente necesario porque es de ahí donde se saca primeramente la harina. Y ya usted sabe a cuántos de nosotros nos gusta el pan. ¿Verdad que sí? Nunca me olvidaré del hermano Rafa. Que el hermano Rafa salía del culto toda la noche y iba derechito para la Francais. ¿Se acuerdan? Eso ya era un acto religioso. Todas las noches Rafa salía del culto e iba para la Francais a comprar pan caliente. Muchas veces yo fui bendecido con ese pan también. Porque a veces compraba 2 libras y me llevaba una a mí. Gloria a Dios. Así es que la mayoría de nosotros consumimos la harina todo el tiempo, ya sea en forma de pan, espagueti, que si mascarrones. La harina se usa para muchas cosas, es muy nutritiva. Así es que es un alimento que se utiliza para saciar el hambre de la humanidad, porque el trigo llena. Ahora mismo nosotros en las escuelas que tenemos en Haití, que le damos desayuno a los niños de la escuela, le damos uno de los días, precisamente se le da trigo, porque el trigo lo sostiene. Usted sabe que estar allí en un país donde hay tanta necesidad no es fácil. Entonces, pues un día en la semana le damos trigo, otro día se le da harina de maíz, otro día pues se le da avena, otro día se le da arroz, y así pues todas las mañanas tratamos de saciar el hambre de esos niños que muchas veces salen de las casas con el estómago vacío, y que nosotros los que estamos aquí hoy, los que patrocinan nuestro ministerio, que de diferentes congregaciones a veces nos envían 10, 20 dólares mensuales, nosotros nos encargamos de que todos los días en nuestras escuelas en Haití, nuestros niños por lo menos tengan un buen desayuno. Y damos gloria al Señor por eso, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así es que el trigo nos nutre y por nutrirnos nos da vida. Ahora dicen que no se puede comer que mucho. La gente, todo el mundo lo tiene que poner a dieta, porque si tiene esto, que si tiene lo otro, que si tiene algodón, o sea, almidón. Pero yo me acuerdo que mi papá comió toda la vida pan y mi mamá también. Y para nosotros en casa, yo no sé cuántos son del campo aquí, pero yo me acuerdo que mi mamá iba todos los sábados a la ciudad, al pueblo de Humacao, a comprar. Ella traía varias libras de pan que le llaman pan de agua. ¿Te acuerdas? Que había un pan de agua y un pan sobao aquí en Puerto Rico. Y el pan de agua de aquí, el de mi tiempo, no el de ahora, el de mi tiempo era exquisito. La panadería San José de Humacao, ¿verdad? José Manuel. Aquello era un pan, mire, que venía gente de todo el mundo a buscarlo porque como aquel no había otro. Y para nosotros, muchachos en casa, el sábado era una bendición porque nosotros en la Boca Calle, ya los más chiquitos, estábamos esperando a mami que llegara con aquella libra de pan y con un gajo de guineo maduro. No sé cuántos aquí han comido sándwich de guineo, pero es lo mejor del mundo. Se abría esa libra de pan y se le metía guineo dentro. Qué tremendo sándwichote de guineo se comía uno. Qué bendición gloriosa cuando éramos pobres, pero éramos felices. Cuando no conocíamos ni lo que era hamburger, ni lo que era pizza, ni lo que era hot dog, ni lo que era toda esa patraña que hay ahora. Pero en aquel tiempo qué bien comíamos, ¿verdad? Poquito, pero bueno. Así es que doy todo esto porque aunque vamos a ir a un mensaje espiritual, son experiencias de nuestra propia vida, que el pan siempre ha sido parte de nuestra mesa. Por lo menos en los países franceses donde yo viajo, nadie come si no tiene pan en la mesa. Aún en la comida del mediodía, a usted le ponen una cesta de pan francés bien picadito y usted, por ejemplo, le sirven la ensalada
y usted le echan la vinaigrette, como ellos llaman, y después usted sabe qué hace. Con el pan usted limpia el plato. Y ese plato queda que no hay ni que fregarlo. Allá la costumbre es la ensalada primero, después le dan a uno un platito de sopa. Y usted se toma la sopa y con el pan lo limpia otra vez el plato, que no hay que fregarlo. Así es. Y ese pan no falta en la mesa. Así es que nos nutre, nos alimenta, nos da vida, nos da energía para seguir. Gloria a Dios. Así es que Jesús se refiere al pan y lo está representando en un mensaje espiritual y está hablando de que hay una diferencia muy grande entre lo que es el trigo, con lo que se hace el pan, y una hierba mala que se parece, pero no es, que le llaman cizaña. Así que la cizaña echa una espiga, al igual que el trigo echa una espiga. Las hojas son casi idénticas, el tallo es casi idéntico y crecen mezcladitas la una con la otra. Ahora, aquí Jesús dice que un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, y él especifica que sembró buena semilla de trigo. Yo, que soy agricultor innato, porque amo la tierra desde que nací, aprendí en los últimos años, esto no lo sabía, que para usted tener buenos frutos, tiene que escoger las semillas. O sea, usted ve por ahí a veces unos mangos, o mangos como en otros países, que son medio flojos, medio vanos, no los siembre. Cuando ese árbol crezca, lo que va a ser unos mangos malos. Usted va a sembrar plátano, escoja la mejor semilla. La primera. Esa es la primera, así se le llama, de primera. Y cuando esa mata para, la que usted sembró, le va a dar un racimo de primera. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene que tomar tiempo para escoger la semilla que va a sembrar, porque de acuerdo a la calidad de la semilla será el producto final. Así será el fruto. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla, la palabra de Dios. Y no hay mejor semilla que la palabra gloriosa del Señor. Entonces, desde el principio ha habido una guerra entre Dios y el diablo, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Y la Biblia dice claramente aquí que mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña, escuche bien, entre el trigo y se fue. ¿Por qué razón? Porque la maldad siempre quiere destruir la bondad. El mal siempre quiere destruir el bien. Hay unos detalles aquí muy importantes que vamos a ver a través del mensaje, y es que tenga mucho cuidado cuando usted siembra. Manténgase vigilando lo que sembró. No vaya a ser que en un momentito de descuido venga alguien y le siembre la semilla mala. Y esto tiene que ver con la vida espiritual. No nos podemos dormir porque vivimos en un tiempo donde andan enemigos a derecha y a izquierda buscando dónde sembrar los granos malos, los granos de la cizaña. Y esto tiene que ver con la predicación del evangelio. Ahora, ¿qué es la cizaña? Mire, la cizaña es una sustancia que tiene la cizaña, una semilla también parecida a la del trigo, que crece más o menos igual que él, y tiene granos también, y echa una espiga también, pero los granos no son comestibles. ¿Por qué? Porque esos granos de la cizaña tienen veneno. Cualquiera que se coma esa semilla o ese fruto se envenena. Y yo estaba estudiando y dice que la cizaña tiene una sustancia que le llaman telumina, que es venenosa, y esa sustancia la produce un parásito. O sea que esa mata de cizaña tiene dentro de ella, o sea, en su esencia, en su cuerpo, no sé, en su tallo, hay un parásito, y ese parásito produce un veneno. Así es que cuando esa semilla nace, o sea, esa espiga comienza a dar fruto, va produciendo al mismo tiempo esa sustancia venenosa que el que lo coma le va a dar náusea,
le va a dar dolor de estómago y se puede morir porque es venenosa. La sustancia que produce ese parásito es malo. Oiga, ese parásito yo lo comparo espiritualmente con el mismo diablo, porque el diablo todo el tiempo anda envenenando lo bueno que Dios hizo y trata todo el tiempo ir dañando aún la palabra que usted conoce. Hoy en día usted no se da cuenta en el tiempo que nos ha tocado vivir, que nosotros estamos viendo cómo hay un evangelio adulterado, cómo es que dentro de las congregaciones hay diferentes pensamientos, porque tenemos hoy en día iglesias que se llaman pentecostales, evangélicas, donde hay gente que están sentados en el templo pero no creen igual. Unos creen una cosa, otros creen otra. Hay gente que ahora cree en los dones del Espíritu y otros que están sentados en el mismo templo y rechazan los dones del Espíritu. Hay gente que cree en el hablar en lengua, hay gente que rechaza en el hablar en lengua. Hay gente que cree en la santidad externa y la interna, otros creen que solamente la santidad es interna. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en el campo donde se siembra el trigo, no solamente crece el trigo, crece la cizaña. ¿Y qué pasa? Tienen un problema y es que se entrelazan las raíces. Yo sembré en mi casa, hace un tiempito atrás, cebollín. ¿Sabes lo que es cebollín, verdad? Pero yo no leí muy bien las instrucciones y hice los huequitos así y con la mano agarré y tiré semillitas. No me di cuenta que estaba cometiendo un error. Toda nació. Pero de momento veo que pasan los meses y está como chiquititita, las hojas como que no se desarrollan y antes iba sembrado y crecieron rápido. Hasta que luego digo, ¿pero qué es lo que le pasa? Entonces me doy cuenta que yo, en vez de echar por lo menos 3 granitos en cada huequito, había hoyitos que había echado hasta 10. Las 10 nacieron. Las raíces de todas se entrelazaron unas con otras y entonces ninguna podía crecer porque debajo de la tierra había una pelea. Todas intentando crecer al mismo tiempo, no podían, siguieron echando raíces y raíces hasta que yo empecé a descubrir lo que había. ¿Sabe qué hice? Empecé a sacar el grupito y yo mismo con calma a intentar separarlas una de las otras y a sembrarlas individuales. Entonces vi el cambio. Cada cual fue dueña de su propio pedacito de tierra y entonces empezaron a crecer como deben crecer. En la siembra del trigo y de la cizaña pasa lo mismo. Cuando comienzan a crecer ambas plantas, las raíces se entrelazan. Y hay un problema muy grande, porque usted sabe que todas las plantas se alimentan de los minerales que hay en la tierra. Y cuando el trigo está luchando por crecer y desarrollarse fuerte para poder llevar un buen fruto, tiene allá en su raíz abajo un enemigo que está amarrándolo. Le está amarrando sus raíces y le está impidiendo crecer y desarrollarse como debe ser para producir lo que se supone que produzca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque Jesús nos da esta ilustración a través de esta parábola que esto tiene un significado muy grande en lo espiritual. Si usted permite que la cizaña o la mala palabra o la mala enseñanza se le meta ahí dentro donde usted nació, donde usted conoció el evangelio, donde le dieron una buena predicación, puede venir entonces un mal desarrollo espiritual. Y hay gente que usted los ve que están como el cebollín mío, que pasan meses y no se despegan de la tierra. Y hay cristianos que están en la iglesia y pasan años y usted ve que nunca crecen, que nunca cambian. Chequea bien. Posiblemente hay una cizaña que te está enredando las raíces y que está impidiendo que tú crezcas y te desarrolles como Dios quiere que desarrolle. Entonces hay que empezar a chequear desde abajo. Esa sustancia llamada telumina es muy venenosa y la produce ese parásito. Mire, quien consume esas semillas, dice aquí el diccionario, mire que esto le produce náusea, le produce convulsiones. Qué cosa increíble. Le produce convulsiones y hasta incluso la muerte. La muerte. Mire, yo me sorprendí porque en Venezuela hay yucas. ¿Sabes? Aquí todo el mundo sabe que es yuca, ¿verdad? Hay países que se llaman mandioca, como le llamaban los taínos antes, la mandioca. Mire, y cuando yo fui a Venezuela, yo vi en algunos lugares árboles de yuca. Porque aquí usted nunca ha visto un árbol de yuca. O sea, aquí se ven matas de yuca así pequeñas. Pero yo en Venezuela vi árboles de yuca que daban hasta sombra y todo. Y era idéntica la hoja y todo. Lo único que la planta es mucho más gruesa y crece como un árbol. Y yo le decía a los hermanos a veces cuando iba para allá, para el campo, yo decía, bueno, me imagino que esa mata tan grande tiene que tener tremendas yucas ahí debajo, ¿verdad? Pero nadie la sacaba. Hasta que entonces descubrí que esa es una yuca venenosa.
Esa yuca es idéntica a la otra, pero crece mucho más que la otra. Y lo que hay debajo es veneno mortal. Y recuerdo que supe que en el tiempo en que en Venezuela se pusieron las cosas bien difíciles para allá el 17 y el 18, que hubo hambre en Venezuela, que los hermanos aquí son testigos, mataron un montón de gente porque los vendedores de yuca, como no tenían mucha yuca para vender, empezaron a sacar las yucas venenosas y las mezclaban en el mercado junto con las yucas buenas. Entonces la gente venía, sancochaba la yuca creyendo que estaban comiendo la yuca original y no sabía que entre col y col se había colado una yuca venenosa. Y el que se la comía se moría. Fíjese bien. Entonces todo esto a nosotros nos debe de traer lecciones espirituales. Mi suegra tenía un dicho, que es un proverbio de aquí de Puerto Rico, no sé de otros países, que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve bonito por fuera o que tenga una apariencia agradable a los ojos, te conviene. La cizaña crece entre el trigo y cualquiera que ve esa siembra tan hermosa no distingue lo que es hasta que llegue el tiempo de parir. Y eso me acuerda que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Es el fruto el que da a conocer lo que es trigo y lo que es cizaña. Hermanos, Dios quiere que nosotros establezcamos en el conocimiento bíblico y en nuestra relación con Dios la diferencia entre lo que es normal y lo que es anormal. Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entre lo que es santo y entre lo que es profano. Porque muchas cosas se parecen, pero no son lo mismo. ¿Cuántas veces yo le he contado a ustedes, y no me cansé de contarlo, la experiencia del queso Velveeta? ¿Se acuerdan del queso Velveeta? Que a mí me encantaba el queso Velveeta. Y fui un día a un supermercado y vi otro queso mucho más grande, igualito que el Velveeta, mucho más barato. Y yo digo, wow, qué bendición, porque con lo que yo compraba un Velveeta, mire, compraba como 4 de aquellos. Y yo dije, esto sí que está bueno. Y me acuerdo que los compré. ¿Usted se acuerda que el supermercado grande que había que se llama Gran Sammy? ¿Se acuerda de Gran Sammy? Allí lo compré en Gran Sammy, que ya no existe. Y yo llegué a casa con ese quesote así, pero qué tremenda bendición. Oye, Candy, mira, conseguí este queso igualito que el Velveeta, pero qué barato. Mire, hermano, cuando yo empecé a masticar aquello era un plástico. Entonces usted sabe que aquí por lo menos muchos puertorriqueños tenemos la costumbre de cuando bebemos chocolate o café, nos gusta echarle el queso dentro, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí lo hacen? Es costumbre nuestra, ¿verdad? Nos encanta echarle el queso dentro así para que se ponga blandito en el café o en el chocolate. Mire, y cuando le eché mi pedazo de queso que yo creía que era bueno, mire hermano, aquello cuando fui a masticarlo, mire, aquello era peor que un turrón. No había quien le entrara, me quería tumbar los dientes. Yo recuerdo que Atenaida llegó a casa y me dijo, pastor, ¿pero qué es eso? Y yo, pues un queso, pero eso no sirve. Al otro día me trajo uno Velveeta y me dije, este era auténtico. O sea, es que hay cosas que se parecen, pero no son iguales. Y aunque usted hoy en día ve esto como algo jocoso y tú te rías y yo me ría, la realidad de lo espiritual es igual. Hay muchas cosas que engañan a la gente con la vista. Usted ve montones de personas que hoy en día dicen ser cristianos, pero no conocen a Cristo. Hay montones de gente que predican el evangelio, pero no conocen el evangelio. Porque para poder predicar el evangelio como debe ser, hay que conocer el evangelio. Y para poder hablar de Cristo hay que conocer a Cristo personalmente. Hoy cualquiera habla de Cristo, cualquiera habla del evangelio, cualquiera dice soy pentecostal, cualquiera dice soy evangélico, pero hay que tener cuidado que la cizaña y el trigo crecen juntos. Se parecen, pero no es lo mismo. Así es que tenemos que mirar, hermanos, que, mire, es como se desarrollan, y esto llevándolo al término espiritual, si están en una iglesia, se desarrollan y se activan a la par con el trigo, pero tarde o temprano sus raíces van a intentar ahogar el trigo. Lo que le dije ahorita, las raíces de la cizaña van a estar en una guerra allá abajo, en la base del trigo, intentando ahogarlo, porque ellas quieren comerse el alimento ella y apoderarse de los minerales que hay en la tierra, ella, porque la cizaña es flaca, pero egoísta, es hambrienta, es avara, es acaparadora. Ella quiere tomar el primer lugar.
Mire, la cizaña como planta es orgullosísima. Orgullosísima. Porque es tan orgullosa que cuando usted se pone a estudiar, cuando paren, el trigo echa una espiga. Pero la espiga del trigo hace así, se dobla por el peso. La de la cizaña se queda derechita porque es vana. Es vana. Leía yo que apenas el 10% de los granitos que trae la espiga de la cizaña, apenas el 10% tiene un frutito por dentro, que es un fruto negro. Y ese fruto es malísimo y es venenoso. Lo demás, el 70%, o sea, el 90% de esa vaina está vacía. Es una vaina que está vacía. Vaina no es mala la palabra, ¿sabes? La vaina es lo que tiene los granos dentro. Así es que, por si acaso, ¿ven? Porque hay otros países que esa palabra y el amor le choca. Y aquí también, deja la vaina. No, pues no, estamos hablando de la vaina de la habichuela, la vaina del trigo de la cizaña. Entonces, sinceramente, aparenta ser fuerte. Pero nada, el agricultor, el sembrador, cuando llega el momento del fruto, inmediatamente sabe quién es trigo y sabe quién es cizaña. Porque cuando pasa por entre ellas, toda la que ve así paradita, tú vas para el fuego. Eso significa los orgullosos, los prepotentes. Esa gente que se creen que valen más que nadie, que saben más que nadie. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque aunque están aquí, usted no lo puede echar. Porque fíjese lo que le dijeron aquellos hombres al Señor. Señor, ¿quieres que arranquemos esas cizañas? Dijo, no. Déjelas ahí. No vaya a ser que arrancando la cizaña, arranques también el trigo. ¿Por qué la vas a arrancar? Porque le dije que las raíces están entrelazadas, que están amarradas las unas con las otras, y es casi imposible poder separarlas. Fíjese. Entonces, bueno, en el caso del cebollín que yo sembré, los pude separar porque era la misma planta, era la misma semilla y con cuidado se soltaban. Pero la cizaña va a amarrar la raíz del trigo al grado que cuando tú intentes sacar la cizaña, le va a partir las raíces al trigo y lo va a anular, lo va a dañar. Así es. Mire, yo los otros días escuchaba un testimonio que me hizo pensar en esto. De una hermana, lo escuché, creo que fue por la radio, de una hermana que iba a la iglesia, una iglesia muy conservadora. ¿Y qué pasa? Que la hermana estaba en la iglesia, era una líder, y llegó a la iglesia un día con el pelo cortado acá arriba. Entonces, en la iglesia había mucho trigo, ¿verdad que sí? Y empezaron los hermanos a decir, pastor, pero usted no ve esa hermana, mire cómo esa hermana, que es una líder de la iglesia, mire cómo se cortó el pelo. Y el pastor le dijo, vamos a orar. Y venía el otro hermano, pastor, pero usted se va a quedar callado. Dígale algo a esa hermana, porque esa hermana, mire cómo se cortó el pelo, una líder de la iglesia. Hermano, vamos a orar. Y a todo el que venía a obligar al pastor a hablar con la hermana, el pastor lo que le decía era, vamos a orar. Y vamos a orar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pastor conoce sus ovejas. Muchas veces usted no sabe lo que uno acá arriba pasa con lo que están allá abajo. Y a veces hay gente en la iglesia que son trigo, pero que quieren obligar a uno como pastor a que uno arranque la cizaña. Ellos saben que es cizaña, yo también sé que es cizaña, pero yo no tengo la autoridad para echar a nadie del templo. Yo tengo simplemente que predicar la palabra y pedirle al Señor que el Espíritu Santo trabaje con ellos, porque hay gente que usted se cansa de aconsejarlo y nunca la vida va a cambiar. Y yo se lo tengo que dejar a Dios. Pues, ¿qué pasó? El pastor dejó a la hermana quieta. Dejó a la hermana quieta, no le dijo nada. Y mucha gente empezó a criticar al pastor, le cayeron los palos al pastor. El pastor ahora se ha puesto liberal. Mire cómo esa hermana vino a la iglesia con el pelo cortado y aquí nadie se cortaba el pelo. Y ella llegó y el pastor no le ha dicho nada. Y empezaron a criticarlo. Pasó el tiempo. La hermana se restauró, cambió de nuevo. Y un día le pidió una parte al pastor. Y cuando tomó la parte, le dijo a los hermanos, mire hermanos, yo acabo de pasar por un proceso muy, pero muy difícil. ¿Ustedes se acuerdan que yo tenía una mate de pelo hasta acá? Y que llegué un día con el pelo cortado hasta aquí. Ese día yo había tenido un problema con mi marido y mi marido se fue de la casa y me abandonó con mis hijos. Y yo caí en una depresión tan y tan terrible que el diablo me turbó. Y ella le testificó a los hermanos y le dijo, y yo vine al templo ese día con un revólver en la cartera.
Y cuando fui a salir de casa, yo dije, el primer hermano de la iglesia que me venga a mí a pedir cuenta de por qué me corté el pelo, le voy a dar un tiro y lo voy a matar. Ay, los hermanos querían que el pastor fuera el que muriera. Porque todo el mundo quería obligar a que el pastor le llamara la atención a la hermana. A esa conclusión fue que yo llegué. Ella dijo, mire, y le dijo, mire hermano, gracias a Dios que ni el pastor ni nadie me vino a regañarle a pedirme cuenta, porque yo aquel día había caído en una depresión que yo estaba dispuesta a matar al primero que me dijera algo de por qué yo me corté el pelo. Y ahí el pastor tuvo que decir a la iglesia, ¿se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta que si le hago caso a ustedes, el muerto fuera yo? Porque siempre la culpa es del líder. Entonces, yo me he encontrado aquí con eso como pastor de esta iglesia. Yo me he encontrado con miembros de la congregación nuestra que muchas veces a mí me han enfrentado y me han dicho, pastor, ¿y qué usted va a hacer con fulano? ¿O qué usted va a hacer con fulana? Yo no voy a hacer nada. Yo simplemente se lo voy a dejar al Señor. ¿Por qué razón? Porque el que obra en las fibras del alma se llama el Espíritu Santo. Entonces, yo no voy, lo que el Espíritu Santo no haga en una persona, yo no voy a intentar hacerla. Porque si Él no lo hace, ¿quién soy yo? Yo no puedo trabajar con el espíritu de nadie. Eso le toca a Dios. Entonces, mire hermano, no critique a nadie. Puede ser que al lado suyo hay una cizaña y usted lo sepa. Déjeselo a Dios. Judas era cizaña y estaba sentado allí en la mesa con los otros apóstoles. Y Jesús sabía que era cizaña. Porque Jesús sabía que Judas le iba a vender. ¿Por qué? Porque Judas nunca se convirtió. ¿Por qué no se convirtió? Porque era el tesorero del grupo. Y la Biblia misma dice que sustraía de la bolsa porque era ladrón. Cuando se usa la palabra era, viene del verbo ser. Y cuando se habla de ser, se está hablando del carácter, de sustancia, de esencia de la persona. O sea que Judas, antes de ser cristiano, o sea, antes de seguir a Jesús, era un ladrón. Y se metió en el grupo de los apóstoles y siguió siendo ladrón. Entonces, antes le robaba a otros y después le robaba a Dios. Porque entonces le robaba de las ofrendas. Dice que sustraía de la bolsa. Así que era ladrón. ¿Jesús lo sabía? Claro que sí. Jesús sabía todo. Él sabía que le estaba robando, pero no lo mató. No le dijo, mira, dame tu carta de renuncia porque estás expulsado entre los 12 apóstoles. Jesús tranquilito. Es más, sentado en la mesa, dijo, ¿hay uno de ustedes que me va a vender? ¿Hay uno de ustedes que me va a entregar? Y los demás decían, Señor, seré yo. Señor, seré yo. Y todo el mundo asustado. Y Jesús no le dijo, no, es Judas. Nunca. Él nunca lo dijo. Fíjense qué cosa tremenda. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia es una comunidad de seres humanos. Y que esos seres humanos venimos de diferentes caracteres, de diferentes medios en que nos hemos criado. Hay gente aquí que se ha criado en un hogar lleno de ternura, de amor, de unos padres amorosos que lo corrían bien. Hay gente que se ha criado, mira hermano, a lo loco, que vienen de hogares disfuncionales, que su padre era un adicto, que su mamá era una impía, y llegan al evangelio y Cristo los transforma y los ama igual que a ese que nació en el evangelio y que tuvo un padre o una madre ejemplar, pero el comportamiento de esa persona nunca será la misma. Porque dice la psicología que el carácter del niño se forma desde la cuna a los 4 años. Entonces un niño que desde que nace le están gritando, dándole golpes, ya forma en él un espíritu de rebeldía. Y en un momento dado lo va a sacar para afuera porque esa es su personalidad, esa es su esencia, lo que han formado en él. Ahora, quien único puede cambiar al individuo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando la persona cree en el Señor y acepta a Jesús, entonces Dios puede transformarlo. Hermano, yo simplemente le pido a todos los que me escuchan en el día de hoy, deje a su líder realizar su labor en paz. Deje a su pastor pastorear la iglesia como Dios lo dirige. No intente usted ocupar el lugar que no le corresponde a usted. Y esto no necesariamente tiene que ver con esta congregación que yo dirijo. Es con toda la gente que me está yendo desde Chile, de Argentina, los diferentes lugares que escuchan el mensaje. Como miembro de la iglesia, manténgase en el lugar que a usted le corresponde. Porque el pastor le va a dar cuenta a Dios por las almas que Dios le entregó a él. Y usted le va a dar cuenta a Dios por lo que usted es. Así es que no critique a su pastor. No critique a su líder. Ore por él, pida a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento para que él pueda dirigir el pueblo del Señor, porque si fuera por muchos cristianos, hermanos, las iglesias estuvieran vacías. ¿Sí? Las iglesias estuvieran vacías. Yo he visto, hermanos, mire, por ejemplo,
que yo sé que la mayor parte de nosotros, en nuestra creencia, pues la mujer viste como mujer, el hombre como hombre. Pero yo he visto iglesias que ponen un rótulo que dice, no se admite mujer en pantalones. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la iglesia es un templo que está abierto a todo el que llega. Y todo el que llega, llega. Cuando llega, hay un cambio. Pero yo no puedo impedir que Dios haga el cambio antes de que llegue. Como hay gente que quiere doctrinar a los inconversos. Yo fui una vez a predicar con un hombre y llegó a un lugar y había una hermana que tenía unas aretes bien grandes. Y ese hermano, inmediatamente que va a predicarle, la hermana se va, dice, sí, yo me quiero convertir. Y ese hermano mismo fue y le quitó los aretes. Y yo le di un codazo. Yo dije, es que eso aquí no te toca. Yo dije, imagínate que el marido de esa mujer entre en este momento y te vea a ti tocando la oreja a su mujer. Ahí mismo se te va a ir el gozo porque te va a dar una tunda, te va a dar una pela que vas a perder. O sea, hay cosas que le toca a Dios. Yo quisiera transformar a la gente. Yo quisiera que la gente fuera perfecta. Yo quisiera que la gente honrara a Dios en todo lo que hace. Pero eso no me toca a mí. Yo simplemente soy el vocero de Dios. Yo simplemente predico la palabra y el que escucha es el que tiene que tomar la decisión de cambiar su estilo de vida, su forma de caminar ante Dios. Es tu responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy. Y cuando yo me vaya de esta tierra, yo compareceré ante el Señor solito, personalmente. Es más, yo no le doy cuenta a Dios por Candy. Candy le va a dar cuenta a Dios por ella misma. Es más, yo tengo 3 hijos y 8 nietos. Mire, sin contar los adoptivos, Pero yo no me doy cuenta a Dios ni por Eliasim, ni por Yari, ni por Kerlin, ni por Elioenai, ni por todo el resto. Cada uno de ellos comparecerá ante el tribunal de Jesucristo para darle cuenta al Señor de lo que ellos han hecho. Yo le daré cuenta de haber cumplido con mi responsabilidad mientras yo fui el sacerdote de la familia. Yo crié a mis hijos en el Evangelio, le di el ejemplo, le enseñé la palabra, le prediqué la verdad, pero cuando llegó la mayoría de edad que salieron de mi casa, asunto de ellos. Si ustedes ven que mis hijos o mis hijas hacen disparates por Facebook, o lo hacen por las redes sociales, o que usted ve cosas que no le gustan, la culpa no es de Eliasim, Eliasim es Eliasim. Cada cual de ellos le dará cuenta de por su vida. Al igual que hermano, no se rompa la cabeza si sus hijos están haciendo cosas desagradables, porque yo les digo la verdad, a veces los padres es mejor que ni nos enteremos de cosas que nuestros hijos han hecho. Porque hay cosas que si usted llega a saber que sus hijos han hecho o que los míos han hecho, nos da un infarto cardíaco y nos morimos en el acto. Porque lo más triste del caso es usted enterarse de las cosas aberrantes que hacen nuestras generaciones después de haber conocido la palabra de Dios y el Evangelio. Porque yo le voy a ser sincero. Mire, hay muchachos que se crían en el mundo, nunca han ido a una iglesia y son más temerosos que los que se han criado en la iglesia. ¿Usted los ve? ¿Usted ve eso? Yo he visto gente que nunca ha sido cristiana y me dicen a mí, pastor, yo quiero que usted me presente el niño al Señor. ¿Usted me lo puede presentar? Sí. Oiga, y esas hermanas vienen. Esas mujeres que no son cristianas vienen al templo y vienen vestidas honestamente, se ponen un traje bien decente. Y veo gente que nacieron aquí, se criaron en la iglesia y me dicen, pastor, ¿me puede presentar el niño? Y cuando vienen ahí, entran con la espalda por fuera, desnuda hasta acá. Aquí aparece el altar para presentar a los niños. Y yo digo, Señor, pero ¿dónde está el temor reverente? No es a mí que me va a respetar, es que tiene que respetar al Dios de este templo, al Dios que servimos, un Dios que es santo. Entonces, cuando usted viene a ver, decía mi mamá, perdón la expresión, que hay gente que es como el puerco al agua de sancocho. La gente de antes se acuerda, ¿verdad? Que uno hervía la verdura y esa agua, que era lo más que tenía la vitamina y todo, se le echaba a los cerdos. Pues todo el mundo tenía cerdo en la casa. En cada casa había un porquito o dos. ¿Y qué pasa? Que cuando usted le echaba esa agua de sancocho al puerco, él se la quería beber de una sola vez. Y usted veía que empezaba con una desesperación que le salía más por los lados que la que se tragaba. Porque quería tomársela toda de una vez. Pues mire, el que muchas veces se ha criado en el Evangelio, que no conoce el pecado, una vez que prueba el pecado, quiere hacer todos los pecados el mismo día. Porque como nunca los había practicado, los veía de lejos, le pasaban como el hijo pródigo y creía que todo lo que había era bueno y no sabía que también había una algarroba. No sabía que también había gente mala.
Es como aquel que baja de Jerusalén y va a Jericó y él va con toda su riqueza, muy contento, llevado por el olor de Jericó, que ese es otro mensaje que hemos predicado aquí. Y no sabía que en el camino estaba la cueva de la cueva de Watkey, donde estaban escondidos un montón de ladrones y que allí le iban a robar, lo iban a golpear, le iban a dar medio muerto. Hermanos, el peligro más grande que hay es de apartarse del evangelio. Pero yo no puedo cambiar a nadie. Yo quisiera que mis hijos y mis nietos y que todos los hijos suyos fueran al cielo conmigo. A mí me gustaría que todos los que están aquí, echármelos aquí. Y que entramos juntos por la puerta de los cielos, todos así agarrados uno de los otros como la comadreja. Que no suelta a sus hijos, ¿verdad que sí? Pero no puedo, porque la salvación es personal. La salvación es individual. Así que, hermano, intente ser trigo. Luche por usted ser trigo. Luche porque haya fruto en su vaina. Mire, le decía que la cizaña echa la espiga. Pero como es vana, que solamente el 10% tiene granito, el 90% está vacía, pues ya no, eso no tiene fuerza ni pesa. Se mantiene así. Pero el trigo no. El trigo tan pronto empieza a llenar las semillitas, se dobla. Porque pesa tanto que no puede mantenerlo con la cara arriba y lo dobla. Esto tiene un significado espiritual. Lo anoté para que no se me olvidara. Sí, mis queridos hermanos, mire. Esa cizaña que es sembrada por el enemigo, que es Satanás. ¿Qué nosotros debemos hacer? No la podemos arrancar. Déjela ahí, que crezca. Oremos por ello, para que Dios tenga misericordia, porque al tiempo final, quien la tiene que sacar, la va a sacar. Quien la tiene que sacar, la va a sacar. Entonces, el trigo, como es más pesado, debido a que llega un momento que el peso lo siente, se inclina. Este es símbolo de que, ¿sabe qué? De humildad. El cristiano que verdaderamente es trigo es humilde. Se doblega. No es altanero. No está con la espiga arriba mostrando a todo el mundo, aquí tengo yo fruto. No, la gente lo va a conocer por el fruto que llega, porque se doblega. Así, el creyente, todo lo que haga debe hacerlo para la gloria de Dios. Inclinarse y decir, el fruto que yo llevo es gracias a la intervención del Espíritu Santo. Yo canto muy bonito. Sí, dígale, canto, porque el Espíritu Santo me dio un talento. Usted predica muy bueno, la gente le encanta como predique. Gloria a Dios. Déjeme doblar mi espiga. Déjeme doblar mi cabeza, porque la gloria es para el que me enseñó a predicar. Usted es un buen maestro de la palabra. Inclínese y dele gloria a Dios. No se jacte. No crea que todo el mundo va a inclinarse ante usted. Inclínese usted primero. Porque la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La honra es de Él. La cizaña es orgullosa. La cizaña es vana. La cizaña es prepotente. Pero el trigo es manso. El trigo es humilde. El trigo lleva por dentro sustancia. El trigo alimenta. El trigo nutre. El trigo ayuda a que la gente pueda seguir hacia adelante. Sin embargo, la cizaña que hace, lo envenena. Lo mata. Oiga, qué tremendo. Aunque ambas crecen juntas, cantan juntas, saltan, trabajan, activan, hasta predican y todo. Y ante los ojos del humano es imposible diferenciarlo. Hoy en día usted nota eso. Usted ve gente que brincan, saltan, especialmente en esto que está pasando por las redes sociales, que eso es una serie de predicadores que esos hermanos están al tutiplén. Y todo el mundo, el profeta tal, y el apóstol tal, y el salmista tal, y usted los ve que es una cosa increíble, y dice, wow, y por encima usted lo ve tan espirituales, pero Dios está mirando, y Dios conoce quién es auténtico, Dios sabe quién es trigo, Dios sabe quién en la espiga lleva peso, y Dios sabe quién en la espiga es vano, está vacío. Escuche bien. El grano del trigo está llenito por dentro, pero el grano de la cizaña, apariencia nada más. Es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero por dentro, simplemente paja. No lleva nada. Hoy yo tengo que decidir en mi vida qué yo soy. Y yo lo sé. Y tú lo sabes. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios está en ti, está en mí,
Él te hace saber hoy si tú eres trigo o si tú eres cizaña. Tú lo sabes. No tienes que preguntarme a mí ni preguntarle a nadie. Tú en tu conciencia lo sabes. Porque el Espíritu de Dios está contigo y Él te dirige. Gloria al Señor. Así que mire, ambos pronuncian el nombre de Jesús. Pero uno de ellos lo pronuncia de labios y el otro lo pronuncia de corazón. Ambos alaban al Señor, pero uno lo alaba en el espíritu y el otro lo alaba en la carne. Fíjense la diferencia del trigo y de la cizaña. Por eso es que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Así que se parecen muchísimo en las obras, se parecen muchísimo en el crecimiento, se parecen muchísimo en la hoja, tienen la misma apariencia, pero los frutos son totalmente diferentes. Uno da vida, el otro mata. Y esto tiene que ver con la vida espiritual. ¿Cuántas veces una palabra mal dicha mata a la gente espiritualmente? ¿Cuántas veces una predicación llena de un error destruye a la gente? Porque hoy en día la gente está teologizando donde no existe teología. Y cuando digo esta palabra es porque hoy la gente empieza a predicar sus opiniones o sus interpretaciones privadas, cuando la Biblia dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que ninguna Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia como yo creo y decir esto es. El Espíritu Santo es el intérprete de la Biblia y por lo tanto Él se ha revelado y nos ha dado a conocer cuál es la verdad. Y en 2000 y pico de años que tiene la iglesia en la tierra, Dios ha iluminado a hombres y a mujeres que pudieron predicar un evangelio auténtico, bajo la doctrina apostólica, que nos enseñaron la verdad. Eran trigo. Hay un cántico que canta Marcos Vidal, el español. A mí me encanta este cántico, porque él dice, ¿dónde está aquel Dios? El Dios de Elías, que de tiempo en tiempo se dejaba ver. Y él en el cántico comienza a reclamar, ¿dónde está ese Dios? Ese Dios de Josué, ese Dios del otro. Y comienza a preguntar, y después Dios le responde, según el cántico está compuesto, y dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por servirme a mí? ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas como Esther, que no le importó que la mataran? Digo, si perezco, que perezca. O sea, le reclamamos a Dios su manifestación, le reclamamos a Dios sus milagros, le reclamamos a Dios su presencia, como diciéndole, ¿dónde estás tú metido hoy? Pero Dios estará preguntando, ¿dónde están aquellos que me servían como me sirvió Elías? ¿Dónde está la fidelidad de aquel José que se fue corriendo mejor y dejó la ropa para no fallarle a Dios? ¿Dónde está la fidelidad de aquellos 3 varones hebreos que prefirieron que los quemaran en el horno de fuego por no negar mi nombre? ¿Dónde están los Danieles como aquel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Entonces ahí están los resultados. Dios también reclama. Él a través del Espíritu Santo nos ha dado dones, nos ha guiado por la palabra, nos regaló a Jesucristo para que seamos trigo y trigo del bueno, para que nosotros seamos alimento para la humanidad, para que la palabra que salga por nuestra boca sea una palabra que nutra el alma. Pero mucha gente dejó de ser trigo y las raíces de la cizaña lo envenenaron y se dañaron, y hoy las espigas están también vanas, y Dios está buscando un pueblo que vuelva a convertirse en el trigo que Dios viene a buscar, porque al final, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando llegue el tiempo final, agarrarán a la cizaña y la quemarán. La harán en montones y la quemarán. Pero el trigo será llevado a los graneros del rey. ¿Sabe lo que significa esto? Que al fin del tiempo, cuando llegue la hora en que el Señor recoja los suyos, el trigo será parte del granero de Dios, del reino de los cielos. Pero la cizaña será echada al lago de fuego, será quemada. Puede estar en el templo, puede llamarse aleluya, puede llamarse pentecostal, puede llamarse como quiera llamarse, pero si no lleva fruto,
digno de arrepentimiento. Si lo que produce es veneno, hermanos, su final será el infierno. Mire, yo hice un bosquejo como de 5 páginas, pero voy a dejarse ahí. Simplemente quiero que usted reflexione hoy. ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque las obras del trigo son diferentes a las de la cizaña. El fruto del trigo es diferente al de la cizaña. Yo debo de autoexaminarme a mí mismo en el día de hoy y saber, estar seguro, salir de este templo diciendo gracias, Señor, porque soy trigo. Y porque donde llego, alimento. Al que tiene hambre, le doy de comer. Al que no te conoce, le hablo de ti. Al que esté en angustia, le llevo consolación. Al que esté enfermo, le transmito fe. Ese es el trabajo del trigo. Alimentar el alma. Como el trigo alimenta el cuerpo, la palabra de Dios alimenta el alma. Y tú y yo somos trigo. Dios nos plantó en su reino. Dios nos plantó en su viña. Ten cuidado, porque ahora te toca a ti no dormirte. No te duermas, porque ya el Señor sembró en ti la semilla de la palabra. No te duermas, no sea que mientras duermes un enemigo venga y siembre cizaña en tu viña. Y cuando abres los ojos, te hayan envenenado tu fe. ¿Sabe cuánta gente hoy en día hay envenenada en la fe? Gente que en otro tiempo predicaba lo que tú y yo predicamos, que vivía lo que tú y yo vivíamos, y que hoy en día se han convertido en apóstatas, que han cambiado su modo de creer, que han cambiado su modo de pensar, que están predicando un evangelio hereje, que están diciendo que lo que antes predicaban no era verdad. ¿Sabe qué pasó? Que tenían tanta cizaña dentro que le enredaron las raíces y le envenenaron el fruto. Y hoy en día no tienen que dar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Váyase a su casa con estas palabras en el corazón y autoexamínese. No solo los aquí presentes, sino los que estén en cualquier lugar del mundo. Recuerde que el Señor viene a recoger trigo. La cizaña será echada en el fuego. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos.